iniciando con la participación en una conferencia magistral de la académica, periodista, politóloga y escritora reconocida mexicana Denise Dresser. La Universidad Autónoma de Nayarit y la Federación de Estudiantes de la máxima casa de estudios de Nayarit tienen a bien a proyectar el ciclo de conferencias de la utopía a la realidad, construyendo la universidad que queremos. Y bien, para ello nos acompaña en la Universidad Autónoma de Nayarit la gran periodista, escritora y politóloga Denise Dresser. Bienvenida y muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, primero que nada, de la utopía a la realidad, construyendo la universidad que queremos. En su percepción como escritora, politóloga y periodista, ¿cómo fortalecer una cultura universitaria en el contexto en el que nos encontramos actualmente? Yo creo que el país está en una situación crítica que requiere, ante todo, el cuestionamiento, la inteligencia libre y el desafío a una autoridad y un gobierno que no sabe lidiar con la situación. La universidad ha perdido la vocación crítica. Estamos maquilando jóvenes conformistas, jóvenes que no critican el statu quo, jóvenes que emigran antes de preguntarse cómo contribuir a crear un país mejor. Quisiera comenzar recordándoles cuál es la labor del crítico, del buen ciudadano en cualquier sociedad democrática. Decir la verdad y avergonzar al diablo, como sugería el periodista Walter Lippmann. Ser odiado por todos los bandos. Y la universidad debe ser un lugar de debate, de confrontación de ideas, de poner en tela de juicio las verdades recibidas. Y hay tanto en este país que merece ser revisado. Ayotzinapa, la tortura, la desaparición forzada, la falta de crecimiento, la corrupción como el tema central que está empañando la vida pública. Y si la universidad no es el semillero, el hervidero de una conciencia que sacuda al país, pues entonces continuaremos en esta apatía ciudadana que permite que un país tan majestuoso como México sea tan mal gobernado. Manifestando a los universitarios que todos los ciudadanos merecemos mirar a México con la honestidad que se necesita y tener el gobierno que nos merecemos, alzando la voz y exigiendo nuestros derechos, y que una labor crítica de un buen ciudadano en cualquier sociedad democrática es decir la verdad. Pero el oficio de ser joven, universitario, parte precisamente de la premisa de que la resignación, la complicidad, el silencio y la impasibilidad de tantos explican por qué un país tan majestuoso como México sigue siendo tan mal gobernado, donde hay muchos escándalos, pero muy pocas sanciones, y ahí viene Humberto Moreira de vuelta, donde siempre hay corruptos señalados, pero nunca corruptos encarcelados. ¿Cómo ha evolucionado la libertad de expresión en nuestro país en los últimos años? Pues el día de ayer acaba de desaparecer una periodista en Veracruz y se suma a tantos periodistas desaparecidos, torturados. La libertad de expresión en México es un bien escaso. La vivimos, la disfrutamos durante la transición democrática y ahora con el regreso de un priismo rancio, añejo, represor, vemos cómo México está entre los primeros lugares donde es peligroso ser periodista. Y es alguna conquista que debemos defender y exigir la rendición de cuentas, sobre todo de gobernadores, que son los primeros responsables de las desapariciones, de quienes se dedican a confrontar al poder con la verdad. Puntualizando además cómo cambiar el contexto político actual que se vive con una visión crítica y sin guardar silencio. El oficio de ser joven universitario parte del compromiso de llamar a las cosas por su nombre, de descubrir la verdad aunque haya tantos empeñados en esconderla, de decirle a los corruptos que lo han sido, de decirle a los abusivos que deberían dejar de serlo, de no votar por alguien que dice que ha robado, pero solo poquito.
Y respecto a esto, la era digital, trajo consigo mucho la democratización de los medios. Ahora se tiene mayor alcance a formatos periodísticos, por así decirlo. A pesar de esto, ¿cree usted que se siga viendo la censura o la autocensura del periodista? Yo creo que la censura está cada vez más viva en los medios impresos y en la televisión. Y los reductos que había de autonomía en la radio, como el de Carmen Aristegui, se están extinguiendo. El periodismo de investigación es una especie en extinción y la verdadera libertad se encuentra ahora en las redes sociales. Se encuentra en esos sitios independientes, sin embargo, La Silla Rota, en Anonymous, en Mexileaks, en ciudadanos de a pie que están subiendo a las redes sociales información al minuto que muchas veces contradice lo que vemos en las planas oficiales. Vengo de la conferencia de prensa del equipo de expertos argentinos, los peritos que hicieron un nuevo peritaje en el basurero de Cocula sobre el tema de Ayotzinapa. Y revelaron ahí que la verdad histórica que el gobierno se empeñó en diseminar resultó ser una mentira histórica y nunca hubo una incineración masiva de 43 jóvenes. ¿Esto en dónde ha salido? Solamente en las redes sociales y pregunto de qué manera va a ser presentado mañana en los principales periódicos del país o esta noche en la televisión. Entonces, mantengamos vivos esos espacios cada vez más habitados por jóvenes que son las redes sociales. ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad universitaria para cambiar el contexto político del país? Pues que no se conformen con el país que tienen, que sepan que se merecen más, que son de los privilegiados que tienen acceso a una educación universitaria, y los dejo con la pregunta: ¿qué van a hacer con su privilegio? Hay pocas cosas peores, como lo advertía Martin Luther King, que el apabullante silencio de la gente buena. Yo asumo que ustedes son gente buena y por eso vengo a conminarlos a que no guarden silencio. Ser joven universitario requiere entender que la obligación intelectual mayor que tienen es la de rendirle tributo a su país a través de la crítica. ¿Cómo desarrollar la conferencia del día de hoy? Pues como siempre hablo, de una manera cuestionadora, con anécdotas, conminando a los jóvenes a desafiar a la autoridad, a hacer las preguntas relevantes. Presento una especie de manual de ciudadanía con la esperanza de sacudir algunas conciencias y dejar aquí pues más miembros del ejército Dresser, el equipo de salvación de un país que merece ser rescatado por sus ciudadanos. Requiere tener compromiso y osadía. Requiere tener el valor de creer profundamente en algo, retar de manera continua las medias verdades, la mediocridad, es resistir la cooptación, es vivir produciendo pequeños shocks y terremotos, vivir diciéndole a los demás lo que no quieren oír. Y para todos aquellos profesionistas que se están preparando en el área de comunicación, ¿un mensaje que le pueda dar? Pues que jamás recorten su conciencia para ajustarla al tamaño de la pantalla, que jamás sean como Andrea Legarreta o Raúl Araiza. Muchas gracias por esta entrevista, un gusto. Muchísimas gracias. Que van a apagar la televisión, aunque yo salga en ella, o solo la vean los miércoles a las 10:35. Que van a leer los periódicos. Ojalá comprendan que si reciben la mayor parte de su información política vía la televisión, no van a estar al tanto de grandes pedazos de la realidad nacional que los concesionarios no quieren que ustedes sepan. No creo que seamos inamovibles, no creo que seamos incambiables, no creo que seamos inferiores a nadie, ni que nos merezcamos menos. Somos de la región más transparente del aire, venturosamente somos de México. Muchas gracias.